Hoy nos adentramos en un reino de extraordinarios descubrimientos subterráneos. Prepárate para encuentros escalofriantes que no son nada ordinarios, desde los inquietantes gritos de una figura momificada hasta los virus congelados en el permafrost siberiano. Prepárese para quedar cautivado mientras presentamos una colección curada de 17 sorprendentes hallazgos subterráneos que han dejado a personas de todo el mundo con una persistente sensación de asombro. Número 17. El queso de 3200 años. Hace varios años, un equipo de arqueólogos exploró la tumba de Tomás, un importante funcionario egipcio. Dentro de una de las varias tinajas rotas dentro de la tumba encontraron una masa extraña, sólida y blanquecina. Creyeron que podría ser comida, pero no estaban seguros de qué tipo. Avancemos hasta 2018 y el misterio finalmente se resolvió. Los científicos descubrieron que la masa inusual era en realidad queso, se elaboraba a partir de una combinación de leche de vaca y leche de oveja o de cabra, y se remonta a 3200 años. Este hallazgo es particularmente significativo porque es la primera prueba de la producción de queso en el antiguo Egipto. Ahora hablemos del sabor de este queso milenario. Según Paul Kenstad, experto en quesos y profesor de química, habría tenido un sabor muy fuerte y picante. Puede que no sea del agrado de todos, pero eso no es todo. Los investigadores también encontraron rastros de una bacteria llamada brucelosis, que puede causar enfermedades si se consume a través de productos lácteos no pasteurizados. Si bien apreciamos el encanto del queso añejo, es seguro decir que este queso de 3200 años no es algo que probaríamos con entusiasmo hoy. Su sabor intenso y sus posibles riesgos para la salud lo convierten en un queso que es mejor dejar a la curiosidad de historiadores y científicos. Sin embargo, este descubrimiento nos permite asomarnos al pasado y comprender mejor las prácticas culinarias de los antiguos egipcios. Número 16. La tumba del rey Ricardo II. En agosto de 2012, la Universidad de Leicester, la Sociedad Ricardo II y el Ayuntamiento de Leicester emprendieron una iniciativa arqueológica. Su misión era localizar el lugar de enterramiento perdido hace mucho tiempo del rey Ricardo II, el último monarca inglés que pereció en batalla. Encontró su fin en el histórico Bosworth Field en 1485, vencido por el ejército invasor dirigido por Enrique Tudor. Debajo de la superficie de un estacionamiento de la ciudad, les esperaba un descubrimiento trascendental. Desenterraron un esqueleto con marcas de batalla y su columna vertebral curvada con una deformidad reveladora. Luego, el 4 de febrero de 2013, en medio de una oleada de atención internacional, la universidad declaró al mundo que efectivamente se trataba de los restos del rey Ricardo II. Su condena estuvo respaldada por pruebas convincentes, incluido el ADN. Aunque Ricardo II había sido enterrado en lo que una vez fue el coro de un convento franciscano, la tumba en sí había recibido poca reverencia en su preparación. Al mirar hacia el sitio ahora preservado, visible debajo de un piso de vidrio en el centro de visitantes Rey Ricardo II de Leicester, un detalle sorprendente se hace evidente de inmediato: su pequeño tamaño. De hecho, es tan estrecho que la cabeza del ex-rey se vio obligada a adoptar un extraño ángulo hacia arriba. Esta notable excavación y posterior identificación de los restos del rey Ricardo II ejemplifican el poder de la exploración histórica. A través de la ciencia y un análisis cuidadoso, hemos obtenido una comprensión más profunda del pasado, desentrañando los misterios que yacían bajo nuestros pies. Número 15. Ötzi. El 19 de septiembre de 1991, un turista alemán llamado Helmut Samann hizo un descubrimiento extraordinario en el glaciar Similon en los Alpes Ostal, cerca de la frontera entre Italia y Austria. En lo profundo del paisaje helado, se topó con el cuerpo momificado de un hombre ahora conocido como Ötzi, o el hombre de hielo. Se estimaba que esta antigua figura, que data de alrededor del 3300 a.C., tenía entre 25 y 35 años. Medía aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas de alto y pesaba alrededor de 50 libras. Se creía que Ötzi encontró su fin debido a las duras condiciones de los Alpes. Morir congelado por exposición o agotamiento. Pero en 2001, un examen de rayos X reveló un giro sorprendente en su historia. Se encontró una punta de flecha alojada en el hombro izquierdo de Ötzi, lo que sugiere que le habían disparado y había muerto desangrado. Cuando los científicos observaron más de cerca a Ötzi, descubrieron ideas adicionales.
Aunque inicialmente se pensó que Otzi estaba libre de la enfermedad, más tarde los investigadores encontraron evidencia de infestación por tricocéfalos y signos de artritis en su cuerpo. Sin embargo, estas condiciones no contribuyeron a su muerte. También notaron que Otzi había sufrido una fractura en la nariz y varias costillas. Al explorar su apariencia, los expertos descubrieron detalles intrigantes. Los pelos restantes del cuero cabelludo de Otzi revelaron que había practicado formas tempranas de corte de cabello, dejando atrás un atisbo de prácticas de cuidado de la antigüedad. Además, su piel desgastada mostraba líneas azules cortas que se interpretan como los primeros tatuajes conocidos o como cicatrices de un antiguo procedimiento terapéutico. El mamut, número 14. Viajamos a un campo de trigo en Chelsea, Michigan, donde un día cualquiera de excavación en el año 2015 se convirtió en un descubrimiento extraordinario. James Presso, un agricultor local, estaba trabajando junto a su vecino para instalar una tubería de drenaje en su campo cuando golpearon algo duro a unos 8 pies por debajo de la superficie. Pensaron que podría ser un trozo de madera enterrado, como un poste de cerca. Pero resultó ser mucho más sorprendente, era un hueso enorme de 3 pies de largo. La noticia de este increíble hallazgo se difundió rápidamente, llamando la atención de Daniel Fisher, profesor del Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan. Con gran anticipación, él y su equipo llegaron para investigar el misterioso hueso escondido debajo del suelo. Con experiencia, los paleontólogos desenterraron meticulosamente los restos, revelando el esqueleto parcial de un mamut prehistórico. Los científicos creían que los huesos pertenecían a un varón adulto que se estima que vagó por la Tierra hace entre 11.000 y 715.000 años. En su mejor momento, esta majestuosa criatura habría tenido unos 40 años y deambularía por la Tierra en busca de alimento y supervivencia, pero hay más en la historia. Los científicos también creen que los humanos desempeñaron un papel en el destino de este mamut. La evidencia sugiere que la criatura fue sacrificada por los primeros humanos que preservaron cuidadosamente la carne para evitar que se echara a perder. Se cree que el cadáver del mamut fue almacenado en un lago para este fin. Número 13. Las monedas de oro. Imagínese la emoción de dar un paseo y toparse con un tesoro escondido. Eso es exactamente lo que le sucedió a una pareja en el norte de California en 2013. Mientras paseaban a su perro en su propiedad, desenterraron una bonanza moderna valorada en $10 millones. Todo comenzó cuando sus ojos curiosos vieron una lata de metal oxidado que sobresalía del suelo debajo de un viejo árbol. Intrigados, decidieron investigar más a fondo y se sorprendieron al descubrir raras monedas de oro en perfecto estado en su interior. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Mientras continuaban su búsqueda, desenterraron no solo una, sino 7 latas adicionales, cada una llena de más de estas preciosas monedas. En total, encontraron una notable colección de 1.427 monedas que abarcaban desde 1847 hasta 1894, y casi todas estaban en perfectas condiciones. Si bien el valor nominal de estos tesoros de oro ascendía a unos modestos $27.000, su verdadero valor es mucho mayor. De hecho, los expertos creen que algunas de estas monedas son tan increíblemente raras que podrían alcanzar la asombrosa cifra de $1 millón cada una. Es comprensible que la pareja prefiriera permanecer en el anonimato, desconfiando de posibles cazadores de tesoros que llegaran a su propiedad. Si bien sus identidades pueden estar ocultas, sabemos que son marido y mujer de mediana edad que han llamado a este refugio rural su hogar durante varios años. Bóvedas subterráneas de Edimburgo, número 12. Edimburgo es una ciudad llena de historia y secretos. Escondidas bajo sus vibrantes calles se encuentran las antiguas bóvedas subterráneas, guardianes de más de 2 siglos de historias y leyendas. Estas cámaras subterráneas ocupan un lugar importante en el corazón de Edimburgo y Escocia, y llevan consigo un rico tapiz de simbolismo, cultura e importancia histórica. Al observar el pasado de la ciudad, descubrimos que Edimburgo enfrentó un desafío apremiante, la superpoblación de la ciudad. La solución innovadora fue construir estas bóvedas, ampliando los límites de la ciudad hacia el norte y el sur, creando espacio y oportunidades adicionales. Lo que comenzó como un esfuerzo práctico pronto se transformó en un bullicioso inframundo, con múltiples niveles que se extienden a varias historias de profundidad. Inicialmente pensadas como una solución práctica, las bóvedas evolucionaron para servir a una infinidad de propósitos. Desde almacenes hasta animadas tabernas y bulliciosos pubs, estos espacios subterráneos estaban llenos de vida.
Sin embargo, su historia va más allá de lo mundano, ya que tienen la reputación de ser el lugar más embrujado de Gran Bretaña, título que les otorgó la reconocida BBC. A medida que desciendes a la espeluznante oscuridad de las bóvedas, resulta fácil imaginar seres espectrales persistiendo en medio de las sombras. Tanto los lugareños como los visitantes curiosos se sienten atraídos por las bóvedas subterráneas de Edimburgo, ansiosos por desentrañar el enigmático pasado de esta cautivadora ciudad. Número 11. Hombre de Talent. Allá por 1950, mientras excavaba en busca de combustible en una turbera en el pueblo de Talent, una familia se topó con un descubrimiento escalofriante. Mientras excavaban en la tierra, descubrieron los restos de un hombre antiguo, perfectamente conservados por el ambiente bajo en oxígeno del bosque. Su cuerpo estaba tan bien conservado que la familia lo confundió con una víctima de asesinato reciente y rápidamente llamó a las autoridades. Sin embargo, pronto quedó claro que no se trataba de una escena de crimen moderna. El hombre que desenterraron, conocido como el hombre Towland, vivió hace más de 2 milenios. Estudios detallados revelaron que encontró su destino entre el 405 a.C. y el 380 a.C. Durante la Edad del Hierro temprana en Dinamarca, se estima que tenía entre 30 y 40 años cuando murió, posiblemente como parte de un sacrificio ritual humano. El cuerpo del hombre Talent tenía marcas de ahorcamiento y fue colocado en una posición tranquila para dormir dentro del pozo de turba, un tratamiento extraordinario considerando las prácticas habituales de cremación y entierro de esa época. Hoy en día, el hombre de altura es un sitio impresionante en el Museo de Silkeborg, donde se erige como uno de los cuerpos de pantano mejor conservados del mundo. Número 10. Las catacumbas de París. Debajo de las encantadoras calles de París se esconde un mundo oculto, muy alejado de la imagen romántica y cultural por la que es conocida la ciudad. Al recorrer 20 metros bajo tierra, descubrirá una de las atracciones menos convencionales e intrigantes de París, las catacumbas de París. Aquí, en las profundidades, se encuentra el lugar de descanso final de la asombrosa cifra de 6 millones de almas, cuyos huesos forman gruesas paredes que se extienden hasta el techo. Filas y filas de cráneos se asoman, atravesando capas de huesos largos y algunos arreglos incluso muestran un toque artístico. Los orígenes de estos estrechos pasadizos subterráneos se remontan al siglo XIII, cuando servían como canteras de piedra caliza y proporcionaban los bloques de construcción que dieron forma a la ciudad. Sin embargo, cuando llegó el siglo XVIII, París se encontró lidiando con el doble desafío del colapso de las canteras y los cementerios superpoblados. Las catacumbas surgieron como una solución única, que ofrecía una manera de abordar ambos problemas apremiantes. Al transferir los antiguos restos bajo tierra, se reforzaron las minas, evitando posibles derrumbes y, al mismo tiempo, aliviando la tensión en los cementerios de la ciudad. Fue una tarea macabra que requirió el máximo respeto por el difunto. Acompañados por sacerdotes y envueltos en la oscuridad, los huesos de 6 millones de parisinos fueron transportados cuidadosamente durante la noche, garantizando la mínima perturbación en la vida de los residentes. Desde que abrieron sus puertas al público a principios del siglo XIX, las catacumbas han seguido siendo un objeto de fascinación para quienes se atreven a aventurarse en sus misteriosas profundidades. Número 9. Derinkuyu. En 1963, mientras renovaba su casa, un residente local en Capadocia, Turquía, tropezó accidentalmente con un pasaje oculto que conducía a un mundo subterráneo secreto. No sabía que su descubrimiento revelaría una de las maravillas arqueológicas más notables conocida como Derinkuyu. Mientras exploraba el misterioso laberinto de cuevas y túneles, se encontró inmerso en una antigua metrópolis que se extendía a unos asombrosos 85 metros bajo la superficie. Esta ciudad subterránea, minuciosamente tallada a mano, data del siglo VII a.C. Su propósito es brindar refugio y protección contra los peligros de la guerra y la persecución religiosa. Derinkuyu no era una ciudad cualquiera. Albergaba una población de hasta 20.000 personas, cuidadosamente resguardadas detrás de enormes puertas de piedra para defenderse de los invasores. Ingeniosos sistemas de ventilación garantizaron la circulación de aire fresco por todas partes, mientras que un buen suministro de agua potable para todos. Su amplia red de habitaciones servían como cocinas, dormitorios y almacenes de alimentos. La ciudad incluso contaba con una escuela, una iglesia e instalaciones para la producción de vino y aceite.
El ganado vagaba dentro de sus confines, asegurando la autosuficiencia. Hoy en día, Terencuyu es una atracción turística cautivadora que atrae a visitantes de todo el mundo para maravillarse con sus misterios. Los arqueólogos y eruditos siguen cautivados por su intrincado diseño, buscando desentrañar sus secretos y obtener conocimientos más profundos sobre la antigua civilización que una vez habitó bajo la superficie. Número 8. El ejército de terracota. En las tierras áridas de la provincia de Shaanxi, China, en marzo de 1974 comenzó a desarrollarse una notable historia de antiguos guardianes. Todo comenzó con un grupo de campesinos que buscaban agua en medio de una sequía despiadada. Mientras cavaban, encontraron pedazos de una figura de arcilla, que resultó ser parte de algo asombroso: el ejército de terracota. El ejército de terracota fue encargado de proteger la tumba de Qin Shi Huangdi, quien se había proclamado primer emperador de China en el año 221 a.C. Creían que los necesitaría en el más allá. Este ejército tenía soldados y caballos de arcilla de tamaño natural que habían estado enterrados durante más de 2000 años. Cada soldado tenía un rostro diferente y estaba colocado según su rango. Aunque ahora son en su mayoría grises, todavía se pueden ver rastros de pintura en sus ropas. A medida que los arqueólogos siguieron excavando el sitio, encontraron cosas más interesantes. Descubrieron armas como espadas y flechas en muy buenas condiciones. También encontraron un pozo lleno de armaduras de piedra y otros pozos con esqueletos de caballos, pero quizás el descubrimiento más encantador aún estaba por llegar. También encontraron terracota, acróbatas y hombres fuertes congelados en sus poses. Y en una cámara secreta había músicos de terracota y pájaros acuáticos de bronce. Estaban destinados a entretener al emperador en el más allá. El ejército de terracota es un hallazgo increíble que nos muestra el mundo antiguo de China y la grandeza de su emperador. Número 7. Ruinas de Pompeya. Pompeya fue una antigua ciudad romana cerca de Nápoles, Italia, que tuvo un destino trágico. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio entró en erupción y enterró la ciudad bajo capas de ceniza. Este evento catastrófico, aunque devastador, sin querer preservó los restos de la ciudad durante más de 2000 años. Los arqueólogos comenzaron a excavar en el sitio en 1748 e hicieron muchos descubrimientos interesantes. Pompeya estaba dividida en diferentes partes, como barrios, y cada casa tenía un número. Los arqueólogos registraron y estudiaron cuidadosamente todo lo que encontraron. También encontraron restos humanos entre las cenizas. Guiado por la curiosidad, un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli fue pionero en un método único mediante el cual inyectaba yeso en estos restos. Esto creó figuras realistas que mostraban cómo se veía la gente de Pompeya cuando el volcán entró en erupción. Hoy en día, se utiliza un material diferente llamado resina transparente en lugar de yeso para mantener los huesos seguros. En 1874, Pompeya abrió sus puertas al mundo, transformándose en un museo al aire libre que da vida al pasado antiguo. Los hallazgos arqueológicos expuestos ofrecen una imagen vívida de la vida cotidiana en Pompeya, atrayendo a innumerables visitantes que se embarcan en un viaje en el tiempo. Alrededor de 2,5 millones de personas acuden anualmente a las ruinas de Pompeya, cautivadas por los ecos de una época pasada. Número 6. Hormiga equivalente a la Gran Muralla China. Las hormigas son criaturas increíbles y sus habilidades nunca dejan de sorprendernos. En 2012, se hizo un descubrimiento sorprendente en Brasil, una gran ciudad subterránea que alguna vez fue hogar de millones de hormigas. Esta metrópolis desierta reveló una compleja red de túneles, carreteras y jardines que alguna vez pertenecieron a las hormigas cortadoras de hojas, una de las comunidades más sofisticadas de la Tierra, solo superada por los humanos. Para descubrir los intrincados túneles, los expertos vertieron unas 10 toneladas de hormigón en los conductos de aire acondicionado que las hormigas utilizaban en la superficie. Este proceso duró 10 días mientras el material se dirigía cuidadosamente a través de tubos en forma de laberinto que cubrían un área de 500 y se extendían 26 pies bajo tierra. Un mes después, los científicos comenzaron la excavación y quedaron asombrados por la extraordinaria metrópoli. Descubrieron una hormiga equivalente a la Gran Muralla China. La colonia de hormigas, denominada superorganismo, había emprendido una tarea monumental en la construcción de su inmensa vivienda. Sin embargo, el momento exacto de su desaparición y la causa detrás de ella sigue siendo un misterio. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy.
En esta imagen podemos observar 4 figuras humanoides dentro de 4 trincheras separadas. ¿Puedes identificar la naturaleza o identidad de estas figuras? ¿Son algún tipo de criaturas que los científicos acaban de descubrir bajo tierra? No dudes en compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Número 5. La doncella. En lo profundo de las majestuosas montañas de los Andes, una extraordinaria maravilla arqueológica arroja luz sobre una época pasada. Conoce a la doncella, también conocida como la doncella, una momia que revela el escalofriante relato de una adolescente que encontró su destino en un sacrificio ritual hace más de 500 años. El notable descubrimiento de la doncella tuvo lugar en 1999 cuando fue desenterrada de una pequeña cámara subterránea cerca de la cima del volcán Lula Yaco en Argentina. Sorprendentemente bien conservada, estaba sentada con las piernas cruzadas como si estuviera congelada en el tiempo. El destino de la doncella estuvo entrelazado con las antiguas prácticas del imperio inca, seleccionada como ofrenda a deidades como el dios Sol Inti, el dios del clima Ilapa o el dios creador Viracocha. Encarnaba la esperanza de cosechas abundantes, clima favorable y protección contra calamidades. Entre los elegidos, la belleza y los nobles dones jugaron un papel decisivo. Vestida con una túnica ceremonial y adornada con un tocado, la doncella se embarcó en su viaje celestial como parte del ritual del sacrificio. Consumía licor de maíz para inducir el sueño. En su boca se encontraron restos de hojas de coca, un remedio para el mal de altura. Hoy, la doncella se encuentra dentro de las salas del Museo de Arqueología de Alta Montana, en Salta, Argentina. Ella es un símbolo conmovedor de la antigua civilización inca y nos invita a reflexionar sobre los sacrificios realizados en pos del favor divino y el vínculo eterno entre la humanidad y las fuerzas de la naturaleza. Número 4. Refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que envolvió a más de 50 naciones y moldeó el destino de la humanidad. Desde los campos de batalla hasta los mares y los cielos, el alcance de la guerra no conoció límites y dejó una marca indeleble en casi todos los rincones del mundo. Avance rápido hasta 2016 y un hombre corriente llamado Saman Mark se encuentra en una situación extraordinaria. Debajo de la sencilla superficie de su camino de entrada se encontraba una reliquia histórica oculta, un refugio antiaéreo completo de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó cuando el vehículo de Saman encontró un obstáculo inesperado, aparentemente un macizo de flores. Perplejo, se aventuró a investigar y se sorprendió al descubrir que una parte de su camino de entrada se había derrumbado. Armado de curiosidad, Saman exploró el agujero utilizando una cámara conectada a un palo selfie para explorar sus profundidades. Para su sorpresa, descubrió un refugio de 2 habitaciones. Cuando el padre de Saman lo vio más tarde, inmediatamente le dijo que era un refugio antiaéreo. Aunque enterrados bajo capas de barro, los secretos del refugio todavía se aferraban a sus cámaras. Botellas de vidrio y periódicos viejos permitieron vislumbrar el pasado en el que los ansiosos residentes buscaban refugio de los horrores de la guerra. La especulación de Saman sugiere que el refugio pudo haber sido construido como respuesta a una bomba alemana que una vez había caído peligrosamente cerca de su casa. El descubrimiento accidental de Saman sirve como recordatorio de la resiliencia y el ingenio mostrados durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Número 3. Las pinturas rupestres de Lascaux. Viajemos en el tiempo a la pintoresca región de Montignac, Francia, donde un descubrimiento extraordinario esperaba a 4 adolescentes aventureros en el año 1940. Fue durante una inocente persecución mientras su perro se aventuraba por una estrecha entrada de una caverna escondida que estos jóvenes exploradores tropezaron con las pinturas rupestres prehistóricas de Lascaux. Estas cautivadoras obras de arte, que datan de entre 15.000 y 17.000 años, representan predominantemente varios animales, son aclamadas como obras maestras del Paleolítico Superior. El primero en examinar y descifrar estos tesoros artísticos fue el renombrado arqueólogo francés Henri-Édouard Prosper Brie. Al entrar en la gruta, se revela una enorme caverna principal, con una impresionante extensión de 66 pies de ancho y 16 pies de alto. En sus paredes se encuentran más de 600 animales y símbolos pintados y dibujados, acompañados de casi 1500 grabadas en la piedra. Estas impresionantes representaciones muestran una variedad de criaturas, desde majestuosos caballos hasta elegantes ciervos, desde majestuosos ciervos hasta robustos bovinos. Incluso seres míticos parecen bailar dentro de estas antiguas galerías. Entre todos ellos, solo destaca una figura humana, un enigmático hombre con cabeza de pájaro y falo erecto.
Los arqueólogos supusieron que la cueva de Lascaux servía como un espacio sagrado tanto para rituales de caza como para ceremonias religiosas, lo que tenía un profundo significado para nuestros antepasados a lo largo de los siglos. Aunque la gruta Lascaux original, presentada al público en 1948, tuvo que cerrarse en 1963 para proteger las delicadas obras de arte, su espíritu sigue vivo. En 1983 se construyó cerca una notable réplica de la cueva, que captura fielmente la esencia de su antigua contraparte. Esta fiel reproducción continúa cautivando y educando, dando la bienvenida a decenas de miles de visitantes cada año que se sumergen con entusiasmo en las antiguas maravillas de Lascaux. Disco de Phaistos. Número 2. Imagina que eres un arqueólogo en la cautivadora isla de Creta en 1908. Te topas con un hallazgo extraordinario, un disco de arcilla que no se parece a nada que hayas visto antes. Este disco, conocido como Disco de Phaistos, en honor a la ciudad donde fue desenterrado, mide aproximadamente 16 centímetros de diámetro y 2 cm de grosor. Se cree que el disco de Phaistos se originó alrededor del año 1700 a.C. Durante esa época, la isla de Creta estaba repleta de civilización minoica, una sociedad avanzada de la Edad del Bronce. Lo que distingue a este disco es su intrincado diseño en espiral adornado con 242 símbolos misteriosos. Si bien muchos expertos coinciden en que estos símbolos representan una forma temprana de escritura, el desafío radica en descifrar su significado. Innumerables estudiosos se han dedicado a desentrañar el código del disco de Phaistos, pero el consenso sigue siendo difícil de alcanzar. Es un enigma lingüístico que continúa desconcertando las mentes de los investigadores. ¿Podría este extraordinario artefacto ser de origen extraterrestre y sus inscripciones un mensaje de seres más allá de nuestro mundo? Las teorías abundan, pero la verdad detrás del disco de Phaistos sigue siendo un misterio tentador esperando ser revelado. Número 1. En el permafrost de Siberia. En la vasta y helada extensión del Ártico, está en marcha un proceso silencioso y transformador. El aumento de las temperaturas está provocando el descongelamiento del antiguo permafrost, una capa de suelo congelado debajo de la superficie de la Tierra. Este deshielo ha despertado virus inactivos durante decenas de miles de años, lo que podría suponer un riesgo tanto para los animales como para los humanos. Puede parecer una trama arrancada de las páginas de una novela de ciencia ficción, pero los científicos están haciendo sonar la alarma sobre los peligros que acechan en este dominio helado. Para arrojar luz sobre los riesgos potenciales asociados con estos virus congelados, Jean-Michel Claverie, un estimado profesor de medicina y genómica, se embarcó en un estudio innovador. Al realizar pruebas en muestras de suelo extraídas del permafrost siberiano, Claverie trató de determinar si alguna partícula viral conservaba sus capacidades infecciosas. En 2014, su equipo revivió con éxito un virus que había sido aislado del permafrost, lo que marcó la primera vez en 30.000 años que el virus mostró infectividad cuando se introdujo en células cultivadas. Fundamentalmente, Claverie seleccionó un virus que solo podía atacar amebas unicelulares, sin garantizar ningún riesgo para los animales o los humanos. Claverie continuó su investigación. En 2015, múltiples muestras de permafrost de varios lugares de Siberia arrojaron varias cepas de virus antiguos, cada una de ellas capaz de infectar células de ameba cultivadas. Estas cepas recién descubiertas introdujeron 5 familias de virus previamente desconocidas, ampliando nuestra comprensión de la antigua virusfera. La datación por radiocarbono reveló que la muestra más antigua databa de hace casi 48.500 años. Recuperadas de un lago subterráneo ubicado a 52 pies debajo de la superficie, las muestras más jóvenes recuperadas de los restos del contenido del estómago y el pelaje de un mamut lanudo tenían 27.000 años. Los innovadores hallazgos de Claverie sirven como un claro recordatorio de la magnitud potencial del problema que nos ocupa. El hecho de que los virus capaces de infectar amebas sigan siendo viables después de un periodo tan extenso genera preocupación sobre las implicaciones más amplias. Sin embargo, persiste la sensación de que esta investigación es simplemente una curiosidad científica y no una amenaza genuina para la salud pública. Esperamos que hayas disfrutado de este video y nos vemos en el próximo, amigos.